Hoy en Historium te contamos la historia de Japón. La historia de Japón es una de las más fascinantes y complejas del mundo. Vamos a hacer un viaje al pasado, a la tierra del sol naciente, pero no tan atrás como los tiempos de los samuráis, sino más o menos entre los siglos 6 y 9, cuando Japón estaba en plena transformación. Si te suena la época Nara o Heian, estás en el lugar correcto. Aquí vamos. El despertar de una cultura, influencia china y la corte de Yamato. Japón durante el siglo VI era una serie de clanes que vivían en las islas. No había un país como tal, sino una especie de alianzas entre señores locales que se peleaban entre sí. En medio de todo esto estaba el clan Yamato, que empezó a dominar a los otros clanes. Este clan fue clave porque en él se basaría la dinastía imperial japonesa que sigue en pie hoy. Aquí empezó a formarse una estructura más centralizada de poder, que luego derivaría en lo que sería el Japón imperial. Pero ojo, la gran influencia que cambió las cosas vino del continente, particularmente de China. Durante el siglo VI, Japón empezó a mirar hacia China y Corea, que en ese momento estaban muy avanzados en cultura, tecnología, religión y organización política. ¿Y entonces qué hacen los japoneses? Pues comienzan a adoptar ideas de estos países, especialmente del Imperio Chino, que estaba en una fase bastante desarrollada bajo la dinastía Tang. Uno de los cambios más importantes fue la llegada del budismo, traído desde Corea. Esto fue un giro total. El budismo se combinó con las creencias autóctonas japonesas del Shinto, el culto a los espíritus de la naturaleza y los ancestros, y poco a poco fue ganando terreno, especialmente entre las élites. El periodo Nara, el primer gran centro de poder. Saltemos un poco hacia el siglo VIII. El emperador japonés decide construir una capital permanente, una ciudad que reflejara el nuevo orden basado en las ideas chinas. Así es como surge Nara, la primera capital de Japón, fundada en el año 710. Nara era una copia a pequeña escala de las ciudades chinas, calles rectas, grandes templos budistas y palacios para la nobleza. De hecho, fue en esta época cuando se empiezan a crear algunos de los templos más impresionantes de Japón, como el famoso Todai-ji, donde está el gran Buda de Nara, una estatua gigantesca de bronce. Durante este periodo, Japón empieza a estructurarse como un imperio al estilo chino, con leyes, impuestos y un sistema burocrático. Sin embargo, a diferencia de China, el emperador en Japón tenía una base de poder mucho más débil. Mientras que en China el emperador era casi un dios, en Japón el poder real estaba repartido entre la nobleza, los grandes terratenientes y el clero budista. Uno de los hitos más importantes de este periodo fue la compilación de las primeras historias escritas de Japón, como el Kojiki y el Nihon Shoki. Estos textos mezclaban mitos, leyendas y algo de historia, dándonos una idea de cómo los japoneses se veían a sí mismos en ese momento. Pero Nara tenía un problema. Estaba controlada por los grandes monasterios budistas. Los monjes eran una especie de poder paralelo y ejercían mucha influencia sobre la política. Esto empezó a molestar a la corte imperial, que sentía que los monjes budistas estaban metiendo demasiado las narices en los asuntos del gobierno. Y así llegamos a un punto clave en la historia de Japón: la mudanza de la capital. El nacimiento de la era Heian, la nueva capital en Kioto. En el año 794, el emperador Kamu dijo: «Hasta aquí llegamos con Nara y con los monjes controlándolo todo». Decidió mover la capital a un lugar nuevo y más controlable. Así nació Heian-kyo, lo que hoy conocemos como Kioto, la ciudad de los templos y los jardines. Heian-kyo significaba literalmente capital de la paz y la tranquilidad, lo cual era una declaración bastante optimista, considerando los siglos de conflictos que vendrían después. Este fue el inicio del periodo Heian, una era dorada para la cultura japonesa. Japón empezó a distanciarse un poco de la influencia china y a desarrollar su propio estilo. La corte imperial en Heian se convirtió en un lugar de lujo, sofisticación y belleza. La nobleza vivía dedicada al arte, la poesía y los rituales. Uno de los textos más famosos de esta época es La historia de Genji,
escrita por Murasaki Shikibu, una dama de la corte que describía la vida en Heian con una prosa increíblemente detallada. Este texto se considera la primera novela de la historia. Pero mientras la élite de la corte disfrutaba de los placeres de la vida, en el campo las cosas no eran tan bonitas. La burocracia imperial se volvió lenta e ineficaz, y muchos nobles locales empezaron a acumular tierras y poder militar, formando lo que más tarde conoceríamos como los samuráis. La sombra de los Fujiwara. Mientras la corte imperial se llenaba de poesía y rituales, una familia astuta y ambiciosa, los Fujiwara, empezó a hacerse con el control real del gobierno. A través de matrimonios con la familia imperial, los Fujiwara lograron colocar a sus propios miembros en puestos clave, y pronto los emperadores se convirtieron en figuras decorativas. Aunque había un emperador en el trono, los Fujiwara eran los que realmente gobernaban Japón. Este dominio de los Fujiwara marcó gran parte del periodo Heian, y durante un tiempo funcionó bien. La cultura floreció y Japón vivió un periodo de paz relativa. Sin embargo, este sistema tenía sus límites. A medida que los Fujiwara se concentraban más en la vida cortesana y menos en la política, los problemas fuera de la capital empezaron a acumularse. Las provincias estaban cada vez más fuera del control central, y los clanes guerreros comenzaron a fortalecerse. Un Japón al borde del cambio. Hacia el final del periodo que estamos contando, Japón estaba en una encrucijada. El país había pasado de ser una colección de clanes a un estado más centralizado con una rica cultura, pero el sistema estaba empezando a desgastarse. Los samuráis, esos guerreros que empezaban a ganar importancia en las provincias, pronto se convertirían en los nuevos protagonistas de la historia de Japón. Pero esa es otra historia. Para resumir, entre los siglos 6 y 9, Japón pasó de ser una tierra de clanes a un país influenciado por China, pero que empezó a desarrollar su propia identidad cultural. A medida que la corte imperial se sumergía en el arte y la poesía, el verdadero poder se movía en las sombras, preparando el terreno para los tiempos turbulentos que vendrían más adelante. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.